pues, padre Rodolfo. Buenos días una vez más para todos. Qué alegría estar otra vez en este proceso de formación. Quiero saludar al padre Luis Fernando Klein, que es un compañero jesuita de la provincia de Brasil, que ha dedicado su vida completamente al apostolado y a la vocación de ser educador y de motivar no solo a que seamos educadores, sino que estemos trabajando fuertemente en esto de actualizar nuestras propuestas educativas. Yo creo que es uno de los grandes inspiradores del pensamiento de la educación en América Latina. Ha escrito numerosos trabajos, ha desarrollado numerosas experiencias sobre la pedagogía ignaciana, sobre todo en América Latina, y hasta el año pasado nos acompañó como delegado de educación de la Conferencia de Provinciales de América Latina. Y bueno, ahora ha vuelto a su provincia a acompañar un poco los procesos también de la educación en red, en pedagogía, y bueno, darle las gracias por este tiempo y por su sabiduría que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con mucho gusto poder compartir, respaldar, animar, recibir. Siempre es muy buena esa oportunidad. Y yo disfruté mucho el resultado que me envió Uber. Son como 25 intervenciones que ustedes presentaron. 16 declaraciones, statements, después una propuesta, unas 3, 5 clarificaciones y después varias cuestiones de concepto, de fundamentación, de fuentes. Entonces, para mí fue muy bueno. Yo redacté, organicé esos aportes en unas categorías. Después paso a Uber si les interesa, que recibí por autores y ahora devolvo por categoría. Pues entonces la primera parte pues sería como varias declaraciones que ustedes hacen, ¿no? De reconocimiento, de gratitud, de puntualización de los puntos principales de la pedagogía ignaciana, comparando con el enfoque de Pierre Fort, comparando con los ejercicios espirituales. La pedagogía ignaciana es la pedagogía profundamente cristiana. Viene desde el método de París. Antes que hubieran sido promulgados los ejercicios, ya era la pedagogía cristiana. ¿Por qué? Porque el método de París era método cristiano. Y el método de París tampoco era original de París, era fundado en los hermanos de la Escuela de la Vida Común. Era una especie de congregación que había, ¿no? Entonces ellos ya tenían esa preocupación de unir la vida con la doctrina, la ciencia, las letras, la ciencia con la virtud. Entonces eso es algo que viene desde profundo. Entonces tiene razón quien dijo que la pedagogía hunde sus raíces en una tradición amplia como el humanismo cristiano. Sí. Y el último documento de la compañía, que es Colegios Jesuitas, una tradición viva en el siglo XXI, reafirma en el primer identificador global que los colegios jesuitas son colegios de formación y educación católica con toda esa preocupación de diálogo, de interrelación con los demás. La centralidad de los ejercicios. Entonces, esos son varios puntos. Como digo, son 17 puntos que ustedes ponen para reconocer, enaltecer, agradecer esa formatación o esa fundamentación de la pedagogía ignaciana. Hay una propuesta que se hace falta ahondar en el aspecto espiritual y desarrollar actos que superen toda distracción impuesta por la sociedad mediática. Esa es la primera de las preferencias apostólicas de la compañía, promulgadas por el Padre General en 2019 para estos 10 años, precisamente mostrar el camino hacia Dios a través de los ejercicios y del discernimiento espiritual. Entonces, eso se nota. Estamos en un mundo de mucha distracción, un mundo que yo suelo decir, un mundo muy epidérmico, mucho desde la superficialidad.
uno de los puntos que el padre Nicolás, que fue nuestro anterior superior general, decía exactamente que hay que crecer y adentrar en esa profundidad. Algunos puntos de clarificación antes de pasar a las cuestiones. Aquí alguien dijo que es importante resaltar la atemporalidad de la pedagogía ignaciana. Yo no alcancé cuál sería el punto eso, la atemporalidad de la pedagogía ignaciana. Porque la pedagogía ignaciana está siempre atenta, contextualizando el tiempo, espacio, circunstancias. Otro punto que dice que por la superficialidad o necesidad de convertir los procesos formativos en una secuencia de pasos, tal vez se ha tentado mucho a realizar mecánica de pasos de manera lineal en los procesos de aula. Eso sucedió con el enfoque de Pierre Fort y puede suceder con el PPI, el paradigma pedagógico ignaciano. Poner como tajadas que se van juxtaponiendo, ¿verdad? Perdiendo esa integración que insiste tanto Edgar Morin para nosotros, ¿no? Entonces, no hay una secuencia, es elíptico, va y vuelta, entra, crece, absorbe, promueve. ¿Está claro eso? Entonces, no realizar de manera mecánica los pasos de manera lineal. Hay otro punto que pone aquí, que el texto concluye con los 7 momentos didácticos del PPI. Yo creo que mi texto, cuando yo escribí, no dice momentos didácticos del PPI, sino de los ejercicios. El PPI no tiene propiamente momentos didácticos. El PPI tiene dimensiones que voy a explicar un poco adelante, revisar, ¿no? Entonces, está muy claro, dependiente que el PPI como tal no presenta momentos didácticos. El Pierre Fort, de lo que Pierre Fort yo pude leer y estudiar, yo organicé una arquitectura, vamos a decir así, que serían los momentos didácticos de Pierre Fort. Él no hizo de esa manera, pero leyendo uno saca, bueno, por lo menos yo saqué que sería eso, una vertebración, ¿no? Una arquitectura. ¿Y qué es lo que queremos? Yo creo que el gran punto que yo veo visitando los colegios, universidades, reuniones, simposios, webinars, es que la misión de la compañía es el servicio de la fe, promoción de la justicia y de la reconciliación. Esas tres están claras e innegociables. Las congregaciones generales insisten, subrayan, enfatizan servicio de la fe, promoción de la justicia y de la reconciliación. Entonces, lo que se trata es exactamente crear un nuevo mundo de paz, de justicia, de amor, lo que va a requerir gente formada con competencia profesional, con responsabilidad y con compasión. Entonces, nosotros no abrimos mano, nosotros no retrocedemos cuanto a la capacidad, cuanto a la densidad, la substancialidad de nuestra pedagogía. Porque muchos incriminan, muchos critican la pedagogía ignaciana como si fuera una fresa en el pastel, ¿verdad? Como si estuviera perdiendo su vigor por defender los valores. Nosotros defendemos los valores dentro de la excelencia total. No solamente no es una excelencia piadosa, devocional, es una excelencia integral. Eso para nosotros es un punto de honor. No podemos retroceder un átomo, una vírgula, como dice el Evangelio de esta liturgia de este día, ¿no? Entonces, la educación va a ser para nosotros una investigación cuidadosa para formar o reformar actitudes habituales en dirección a los demás, en dirección al mundo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y por eso necesitamos de una pedagogía para formar hombres y mujeres para combater el secularismo, el materialismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el fundamentalismo, el nacionalismo, el consumismo,
el hedonismo. No estoy inventando ningún de estos ismos, están aquí en el PPI, número 20. El número 20 presenta todos estos ismos que nosotros tenemos que tener el vigor y la determinación de combatir, ¿no? Entonces, paso a las cuestiones. Entonces, las cuestiones, después de estas aclaraciones. ¿Es posible entender el enfoque de Pierre Fort como una didáctica general acotada a los procesos escolares? Hay una pregunta que también dice que cómo lograr la humanización en la enseñanza de algunas ciencias y referentes duros y académicos sin sacrificar el rigor y sin llegar a la homogeneización de la educación tradicional. Lo que Pierre Fort presentó no foi um método, como já havíamos visto, não é um método, é uma mirada, é um vistazo, é um lente, é um lente. Eu comparo como o lente del otorrino, del oftalmólogo que pone en la frente para iluminar el campo de trabajo, el campo de donde va a actuar. Entonces, también los principios de Pierre Fort, los 6 principios, con las 5 dimensiones del PPI, son como la luz que tenemos que tener siempre en manos para animar, promover el estudio de los estudiantes. Hay un trozo más largo del PPI, número 68, que voy a leer. El PPI se aplica no solo a las disciplinas académicas, sino también a las áreas no académicas, tales como actividades paraescolares, programas de servicio social, convivencias y otras actividades. En cada una de las asignaturas, historia, matemáticas, idiomas, literatura, física, arte, etc., el paradigma puede ser un instrumento útil para preparar las clases, planificar tareas, elegir actividades formativas. Encierra un potencial considerable para ayudar a los alumnos a relacionar las materias de cada asignatura y a estas entre sí y a integrar sus contenidos con lo ya estudiado. Si se usa sistemáticamente el PPI a lo largo de un programa escolar, el paradigma da coherencia a toda la experiencia educativa del alumno. La aplicación regular del modelo en las diversas situaciones escolares contribuye a crear en los alumnos el hábito espontáneo de reflexionar sobre la experiencia antes de pasar a la acción. A mí me resulta extremadamente luminoso para ver la amplitud del PPI. Varios de ustedes habían preguntado que tanto las ciencias exactas, vamos a decir así, las ciencias físicas, matemáticas, también podrían estar también impregnadas del enfoque fortiano y del PPI, ¿no? Entonces, es un paradigma pedagógico. El paradigma pedagógico se puede aplicar en las materias que enseñamos, en los programas que impartimos. ¿Cuál es la diferencia entre enfoque personalizado y educación personalizada? Que alguien preguntó. El enfoque es la mirada. Yo veo el conjunto educativo cuando yo entro en una institución de un colegio, una escuela. Ahí yo tengo una mirada personalizadora. Otro puede tener una mirada pragmatista. Otro puede tener una mirada fundamentalista, secta. Nosotros tenemos una mirada personalizada. Eso es lo que queremos, que tanto la persona es valorada, promovida, enaltecida, escuchada. Entonces, el enfoque es una mirada. Y la educación personalizada es todo el conjunto, desde el portón del edificio hasta la última cancha del colegio. Entonces, es un estilo de... Hay un punto importante que yo quería distinguir, que entre metodología y método. La gente pregunta mucho por los métodos.
Yo creo que y eso en varias partes, colegios, universidades, en encuentros, con frecuencia se preguntan los cómo. Y aquí aparece varias veces la pregunta por los cómo. A mí me gustó mucho la distinción de dos españolas, Lourdes Bassarra y Olga Casanova, que tiene un libro primoroso que recomiendo, La escuela ya no es un lugar. Yo recomiendo mucho, muy claro, muy didáctico, muy presente, La escuela ya no es un lugar. Lourdes Bassarra y Olga Casanova. Ellas distinguen la metodología de los métodos y de la técnica. Eso nos falta. La metodología sería precisamente el conjunto de ideas, creencias, teorías que tenemos sobre el aprendizaje y sobre el alumno, la metodología. Entonces, por ejemplo, metodología sería constructivismo, inteligencias múltiples, sería la neurociencia, la inteligencia ejecutiva, sería la metodología. El método sería o quê? El conjunto de pasos y de etapas que seguimos para lograr el aprendizaje. El método puede ser deductivo, inductivo, analítico, sintético. Y las técnicas serían como las herramientas, los recursos, los medios, los instrumentos para lograr lo que se ha definido. A mí me hace bien porque mucha gente que está buscando los cómo se olvida de la metodología que es la fundante. La que fundamenta los métodos es la metodología. Y a veces yo puedo tener un método muy avanzado y una metodología conservadora. Y ahí hay una esquizofrenia. En varios sitios se está sucediendo eso, ¿no? Entonces yo contribuyo con esa decisión que a mí me iluminó bastante, ¿no? Entonces el objetivo de la educación ignaciana es precisamente un desarrollo intelectual para descubrir los talentos recibidos de Dios. Por eso que yo estudio, para descubrir todo mi potencial. No son paralelos, están integrados. Entonces, los objetivos de la compañía reclaman una formación total, profunda, integral, ¿no? La educación que estamos viendo hoy no es integral en muchos sitios. Es una educación muy compartimentada, preparación para el trabajo, para un aspecto u otro. Nos queremos todo. No queremos un programa de indoctrinación. El padre Pedro Arrupe, en 1980, en aquella famosísima que yo aprecio y considero refundación de los colegios de la compañía, nuestros colegios hoy y mañana, dijo que no queremos formar monstruos académicos, pero que son devotos, crentes alérgicos a la sociabilidad, a la construcción colectiva y todo lo demás, ¿no? Hay el contexto social. Bueno, contexto social, hay dos preguntas que pusieron también. ¿Cómo se puede conjugar un principio del respeto de la singularidad de la persona si nuestros colegios están inmersos en un medio diametralmente opuesto que busca homogeneizar, medir con indicadores? Excelente cuestión. Estamos en un mundo desarrollando un trabajo que podemos decir que es contracultural. Es contracultural. Luchar contra la corrupción, que es la constante en prácticamente todos nuestros países de América Latina, parece un sueño quimérico. Y nosotros estamos haciendo un trabajo contracultural, contra la ganancia, contra el proselitismo, contra el fundamental. Todos aquellos ismos están fuera de nuestra carta de intenciones. Eso no queremos. Tener comunicación, como predicar el evangelio también. El trabajo del Papa Francisco en muchos aspectos es contracultural, incluso contra una cierta cultura de la Iglesia, cultura del arrivismo, cultura de la ascendencia jerárquica. Hay cuantos aspectos de la cultura eclesial que el Papa está rompiendo, quebrando, ¿verdad? Entonces, tener presente eso, porque
Eso hay que decir muy claramente a los papás de los alumnos, ¿no? Que vienen muchas veces impregnados de la cultura habitual y no se dan cuenta de que nosotros estamos rompiendo. Nosotros no queremos que el alumno, no es de una ascensión social, es una bajada social. No queremos que él sube en la vida, sino que él baje, vaya a los sótanos de la sociedad, descubrir los marginados, los desconsiderados. La meta no es subir, es tener competencia para bajar, osadía para saber bajar, enfrentar en los porones de la humanidad, los sótanos de la humanidad, las catacumbas, descubrir los que están desconsiderados, ¿no? Por ejemplo, vários números que diz o documento do PPI. Necessitamos um paradigma significativo para o processo de enseñanza-aprendizagem que combata a educação como transmissão da cultura, uma mera preparação para o trabalho, que se submeta ao controle governamental de los cursos. Una de las cosas que está haciendo, que me ha impactado muchísimo, es ver la visión del Papa Francisco sobre la educación. Ya me pidieron trabajo, yo hice un trabajo llamado precisamente cómo ve Francisco la educación. Impactante, impactante. Yo les recomiendo que yo hice una reflexión sobre todo lo que he leído. Yo leí unos 40 discursos del Papa sobre la educación. Y él es muy riguroso, es muy riguroso. Él dijo que toda esa educación transmisiva viene de la ilustración. Hay que romper, porque esa educación está agotada. Tenemos que romper. Y pues así, en su lugar, poner un método que él dice revolucionario, palabra de él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí, para mí, el número 31 del librito del PPI, el número 31 es un número determinante, porque él dice que el modelo que estaba siendo habitual en la compañía era el modelo bifásico, experiencia y acción. Y ese modelo para la Compañía de Jesús es insuficiente, porque insiste meramente en la transmisión, se olvida de la reflexión, que es el elemento más importante, que es la búsqueda del significado, la búsqueda de la resonancia, la búsqueda de la aplicación, del sentido de todo eso, ¿no? Hay una pregunta aquí sobre las otras, el valor. Soy muy rápido, Uber, para dejar un tiempecito para nosotros una conversación, ¿no? Sí, padre, vamos bien. Si quiere, sigue y al final dejamos un espacio para preguntas y comentarios. El valor profundo, qué vigente es el enfoque personalizado para nuestros días, siendo que el personalismo como pensamiento filosófico no ha tenido ni la continuidad ni la acogida suficiente en el siglo XXI. Si han prosperado otros enfoques de pensamiento con mayor elaboración y profundidad que este. Yo estuve pensando, porque essa pergunta foi muito, em certo sentido, um pouco dura. Eu não sei se está olvidado. Ao revés, eu vi o trabalho de Howard Gardner, por exemplo, precisamente por la consideração da pessoa que ele ha estudado as inteligências múltiples. Ele havia puesto por 8 inteligências múltiples. Depois lhe disseram que faltava a inteligência espiritual. Parece que já tem escrito em que incorpora a 9ª inteligência, que seria a inteligência espiritual. Dana Zohar e seu esposo nos Estados Unidos estão trabalhando muito na inteligência espiritual. A pedagogia da interioridade, Ana Sánchez, Helena Alves, Francesco Borral, Torralba, são vários autores que estão trabalhando na inteligência espiritual, a pedagogia da interioridade. Daniel Goleman, con toda la pedagogía emocional. Entonces, yo creo que hay varios aspectos que están siendo las neurociencias, con toda
la descoberta de la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces yo no sé, yo pienso que en nuestros días está habiendo continuidad y acogida con diversos puntos de abordaje, ¿verdad? No con ese nombre del personalismo, mas exactamente porque la persona es importante, que la persona tiene su valor, que amerita ser estudiada de varios aspectos, de varios ángulos, de varios puntos de colocación. Las teorías pedagógicas contemporáneas. ¿Cómo puede dialogar la pedagogía ignaciana? La pedagogía ignaciana es eclética, se distingue de sincrética. Sincrética cuando no hay, la ordenación está todavía mezclada indiferentemente. Ella es sintética. Es decir, ella va a beber, primero que ella va a buscar, y enseguida va a discernir y va a beber de aquellos enfoques psicoespirituales, pedagógicos que combinan, que mantienen una, yo denomino, consanguinidad pedagógica. Entonces, hay aportes. Entonces, vamos a aprovechar. Paulo Freire, hay una riqueza extraordinaria de puntos para nuestro enfoque pedagógico. No ha sido suficientemente estudiado desde nosotros, los ignacianos. Es una pena. Pedagogía de la autonomía y varios otros, ¿no? Y así, bueno. Entonces, el padre general, padre Arturo Souza, en el Congreso del RECEDU, se pronuncia RECEDU, aquel encuentro de delegados de educación de la compañía, que fue en octubre de 2017, en esta casa donde estoy hablando aquí ahora, en esta casa, en Río de Janeiro, él decía que, ¿verdad? Él decía que... Buenos días, ¿cómo estás? No, Ya, padre, ya se silenció la persona que estaba hablando. Disculpe. El micrófono. Entonces, ¿qué decía él? Padre Arturo Souza, vale la pena recordar aquel discurso que él hizo cuando él habla de que los colegios tienen que ser un laboratorio de intentos pedagógicos, tal. Ahí él dice que nosotros tenemos que visitar otras corrientes pedagógicas, tenemos que aprender de otras corrientes pedagógicas. Hacemos poco, muy poco, muy poco. Por eso que a mí me encantó ese trabajo, Uber, ese resultado que me enviaste, que eso amerita reunir de otros. Por ejemplo, el Liceo Javier yo hice una dinámica semejante. Ellos me habían escrito antes también. El Colegio de Pasto también, ya hace un año. Y aquí de Brasil, si nosotros unimos y hacemos una reflexión, una consolidación, sería una riqueza muy grande, que son otras miradas sobre la pedagogía nacional, pero no solamente de entre nosotros, sino de otros aportes. Como ven los lasallistas, los maristas, los grupos seculares, nuestros intentos pedagógicos, ¿no? Pierre Fort trabajó mucho eso, muchísimo. Él vivió de varias fuentes. Él dejó un libro póstumo, después que él murió, dejó un libro póstumo, que son los autores de un libro que salió después, una tesis precursor, y salió un libro exactamente de todos los precursores y testigos de la educación personalizada que él dejó en borrador y publicaron después de algunos años, ¿no? ¿Qué otros puntos que aparecen aquí? Bueno, cómo armonizar con la teología de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples, mi lectura no es un método, es una explicación. Me explica cómo porque la inteligencia se desarrolla siempre y sin ocho maneras de otros aspectos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos haciendo inteligentes. Y todos tenemos, en cierto sentido, estas inteligencias con más o menos desarrollo que otros, ¿no? Entonces, eso sería interesante. ¿Cómo a través de ahora vienen unas preguntas sobre los alumnos?
como a través del PPI podemos acercar a estudiantes apáticos o que generan resistencia a procesos de formación integral. Yo les confieso, en los tantos y tantos colegios que he visitado, yo entré en salones de clase, de aula, que yo les aseguro que con el método activo, el método colaborativo, el método por proyecto, no cabe apatía, no cabe. Porque los alumnos se cuestionan, los alumnos se estimulan, los alumnos se cobran unos a otros, ellos trabajan en grupos, en equipos, y el trabajo de todos incide en el resultado del equipo. Entonces, nadie quiere perder, entonces no permiten que uno esté como vagando de cualquier manera. Entonces, les aseguro que la apatía no encuentra sitio en eso de métodos activos, participativos, a gamificación, por ejemplo. No hay cómo ser apático. El método magistral, en que él se pone como espectador de un teatro, de un cine, puede suceder. Si el profesor no es un pop star, entonces puede ser que él duerma de sueño, ¿no? El PPI, hay varios puntos que el PPI nos dice, que el PPI, con respecto a los alumnos, puede ayudar al alumno a madurar, a discernir y seleccionar sus experiencias, puede ayudar al alumno a lograr mayor plenitud y riqueza personal a partir del reflexionar, ayuda al alumno a automotivarse, a adquirir hábitos permanentes de aprendizaje y así va. Bueno, otras cuestiones son con respecto al educador. Que yo puse como último punto ver aquí de mi borrador. ¿Qué elementos, capacidades y competencias debe desarrollar un docente a nivel espiritual para poder desempeñar su labor educativo? ¿Qué elementos, capacidades o competencias? Yo les digo con toda sinceridad y confianza, cambiar el chip. Hay que cambiar el chip mental y afectivo. No hay, antes de estudiar, antes de reflexionar, antes de hacer cursos, lecturas y tal, hay que cambiar. No estamos para instruir, estamos para formar. No estamos para enseñar, estamos para aprender juntos. Entonces, son esas definiciones que ya están abundantes en nuestros documentos, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos con en portugués se dice ranço, sería como si seguimos aquella manía, vamos a decir, con aquel hábito de instruir, que nosotros disimulamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Disimulamos con la utilización de métodos modernos, pero lo que sería una metodología tradicional, conservadora, impositiva. Entonces, el educador tiene que tener los dos focos bien claros. Los 6 principios de la educación personalizada, que son personalización, autonomía, libertad, actividad, creatividad, sociabilidad y trascendencia. Entonces, un profesor está acompañando, estimulando, orientando, respondiendo a un alumno. Él siempre se está preguntando qué tanto este trabajo está siendo activo el alumno, qué tanto en este trabajo está siendo socializable, qué tanto está siendo creativo, qué tanto está en la dimensión trascendente. No todos los principios van a estar presentes a la vez, por supuesto, ¿no? Esos serían los 6 principios a tener presentes. Y la parte del PPI, una definición que para mí fue extremadamente tan luminosa como el cartoner para pensar, Ignacio, sería el de ellos denominan vivencias pedagógicas. Fernando Lapuente y Juan Bastero son 2 jesuitas de España. Yo conozco a Fernando Lapuente, muy amigo de él. Escreveram un librito llamado Unidad Didáctica, que está precisamente en el site de la CEPAL, Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana. En esa unidad didáctica, ellos definen las 5 dimensiones
no como pasos, como tampoco yo digo que son pasos, son vivencias pedagógicas. Isso cambiou muitíssimo. Lástima que eu não he descoberto isso quando hice minha tese e quando publiquei meus livros. Faz poucos anos que descobri. São vivências pedagógicas. Por lo tanto, se são vivências do aprendizagem, não são referentes ao aprendizagem, não à enseñança. Isso elimina os professores torturados, que se torturavam com saber como fazer minha classe contextualizada, como fazer minha classe experiencial, como fazer minha classe ativa. A preocupação não é tua, é do aluno. Quem tem que responder a tudo isso é o aluno. Então, cabe a ti ajudar, respaldar, verificar, questionar, interpelar se ele está sendo criativo, se ele está sendo contextualizado, se ele está sendo descobrindo sua ressonância afetiva, a experiência, se está vendo alguma ação já interiorizada. Isso tudo tem que perguntar a ele por tu mediação. Me explico? Pero esse ponto, para mim, eu creio que é o ponto fundamental, porque muita gente considera como passos, outros consideram como... Eu, essa hora, vinha dizendo dimensões, e sigo dizendo dimensões, elementos, que tu puedes começar um trabalho com a contextualização, ou necessitas começar com a avaliação, que tanto han sacado, se apropriado de lo anterior, não? Há trabalho também interessante do padre Achairandio, acaba de falecer depois de haver cumprido 100 anos el año pasado. Achairandio es el gran gurú de Guatemala. El período doble de clase. Está eso también presente aquí en ese site de la CEPAL. Período doble de clase. Ele solamente no es meramente unir clases de 45 minutos para un tiempo largo, pero en ese unir los dos períodos, ele recupera elementos da ratio, do enfoque foriano, do PPI. Vale a pena echar um vistazo nisso. Bueno, Uber, muitíssima coisa habría que seguir falando, amigo, pero... a última coisa seria os atores aqui que me perguntam. A possibilidade de impartir esta filosofia a outras pessoas não pertenecentes à Companhia de Jesus. Y con esa, yo digo, le uno también a de los ejercicios. A ver, ese enfoque pedagógico, ese dominio público, la pretensión es ayudar a personas sanas, lúcidas, competentes, comprometidas, eso que nosotros queremos. Se un musulmán, se no un hindú, cualquier otro que comulgue con ese objetivo, con esos valores, quiere aplicar, alabado sea Dios. No hay ninguna interdicción, no hay ninguna restricción. Se tiene la misma consideración de la persona, del aprendizaje, del cambio y de lo demás. Para eso, lo que ayuda como escuela fundamental son los ejercicios. Hay un texto que yo escribí que es la pedagogía, los ejercicios espirituales, Escuela de Formación de la Pedagogía Ignaciana. Ejercicios espirituales, 2 puntos, Escuela de Formación para la Pedagogía Ignaciana. Aí é onde digo que hay que vivir. Hay que vivir. Si uno no vive la experiencia de los ejercicios, él puede hacer un esfuerzo extraordinario de comprensión, pero la vivencia está en falta, ¿verdad? La experiencia es intransferible. Yo no puedo decir cómo es, tengo que vivir como debe ser. Amigos, son muchas cosas, lástima que sea todo muy rápido, pero muchas gracias porque me despertaron varios puntos, me ayudaron a recordar otros elementos y que eso se ayude un poco a avanzar en nuestro trabajo. Muchas gracias, padre Luis Fernando. Pues abrimos un espacio de conversatorio. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede ser que alguno no haya alcanzado
la semana pasada a enviar su comentario o pregunta, pues esta es la oportunidad de tener al padre Luis Fernando aquí y poder conversar con él. Entonces, empezamos con Diego. Gracias, muy buenos días para todos. Padre Luis Fernando, pues muchísimas gracias primero y yo creo que somos bendecidos en este momento por poder escuchar sus palabras, aclarar parte de nuestras dudas. Quería solo hacer un pequeño comentario que va de la mano de algo de lo que puse en el foro y de pronto más para dar la claridad de cuando hablábamos de la atemporalidad de la propuesta educativa. Digamos que iba un poco más puesto a que precisamente a esta propuesta no le pasa el tiempo, en términos de que es pertinente en cualquier momento de la historia, porque precisamente se va moldeando y no lo podemos categorizar como clásico, moderno, posmoderno, es atemporal, porque ha leído los tiempos de tal manera que permanece vigente y permanecerá vigente, porque seguramente con los desafíos del futuro, pues de nuevo leerá el contexto y continuará siendo vigente en cada uno de los momentos. Era de pronto más la claridad del padre Klein frente al comentario que colocaba en su momento. De pronto si era necesario hacer la claridad, que es, creo, una de las fortalezas de la propuesta de la compañía, ¿no? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, sí. Porque exatamente como la pedagogía cree en la persona, esa persona donde ella va a ser siempre contextualizada. Como respeto, como honor a la persona tiene que ser contextualizada. Prescindir del contexto es desconsiderar la persona, seguramente. Jorge, sigue. Jorge, para contextualizar al padre, y creo que a todos, empieza presentándote quién eres, en qué colegio estás y cuál es tu misión en el colegio. Jorge, no se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Vale, primero que todo, muy buenos días para todos, para el padre Klein, un gusto. Mi nombre es Jorge Rodríguez, yo soy el coordinador de formación del ciclo 5, 9º, 10º y 11 del Colegio San Bartolomé La Merced. Digamos que el comentario y pregunta que quiero plantear para el padre está un poco en esa tensión entre la innovación y la tradición. Creo que todos los colegios que hemos arrancado en propuestas de innovación, vemos desde el primer momento la tensión que genera la tradición de las fuentes que nosotros estamos haciendo en este momento, volver a las fuentes sin perder esos impulsos de innovación pedagógica. Y uno de los elementos en los que hemos trabajado particularmente en el ciclo que coordino este año de manera recurrente es en aquello del modo y orden. ¿Sí? Modo y orden que por momentos se nos pierde, se nos difumina. Y yo personalmente con la lectura quedé muy contento porque es la primera vez que me acerco a una conceptualización clara de modo y orden. Lo había escuchado muchas veces en los 8 años que llevo en el San Bartolo, pero no había visto una conceptualización, seguramente por falla mía, clara como la que nos presenta el padre Klein. Mi pregunta, padre, para usted es, ¿cómo ve usted el modo y orden para el mundo de hoy, para la tensión entre la innovación y la tradición pedagógica? ¿Cómo compartir con nuestro equipo de maestros, que cada vez es más nuevo? Ponía yo en uno de mis comentarios. Seguramente creo que lo estamos viviendo en todos los colegios. Estamos teniendo una renovación de profesores casi que constante a veces y acompañarlos en ese modo y orden de un colegio jesuita en el siglo XXI a veces es complejo. Entonces, no sé si de pronto nos quisiera compartir alguna reflexión alrededor de aquello. Gracias. Bueno, yo diría primero eso de la tradición y actualización fue también un trabajo que me habían pedido. Educación jesuita, tradición y actualización. Hay una consideración en varios de nosotros que consideramos la tradición como algo pasado, como algo de rechazable, como algo conservador, como algo desechable, ¿verdad? Ahí me gusta mucho la etimología. La etimología es que tradere.
Tradere significa confiar, passar, donar, hacer seguir. Então, tradere seria fazer passar pensamento, cultura, experiências de uma geração, de um grupo para outro. Então, não há uma ruptura, não há gap, vai entrando, como o rio que entra no mar, ¿verdad? Não há choque, você vai interpenetrando e aí sigue sua identidade própria, mas não há uma ruptura, não há choque. Isso é importante, ¿verdad? Porque nós consideramos a tradição da companhia. Aí vem modos parisienses. Todavia, hoje há coisas interessantes para resgatar dos modos parisienses. La Ratio Studiorum. Agora acabam de sair, desculpa a digressão, acabam de sair 2 livros muito interessantes, do padre José García de Castro, de Comillas, e do padre de Bilbao, padre de Deus, do padre José Guibert. Então, se fizeram um estudo sobre as anotações de San Ignacio, que foram elaboradas em 1548, as anotações de los exercícios. E aí vai mostrando, padre García de Castro, me desculpa, meu Siri está entrando aqui, não lhe pedi nada. Então, a ver, que hizo o padre García de Castro? O padre García de Castro foi buscar ler las anotaciones de los ejercicios, la similaridad con la inspiración para la pedagogía. Un libro muy interesante para vivir lo invisible, ¿no? Educar en lo invisible, José García de Castro, ¿no? Y el padre Guibert de la Universidad de Deusto hizo un estudio sobre las constituciones de los jesuitas, que dizem vários trechos das constituições para isso. Então, nós não temos medo. Alguns papás, esse de Guibert, exatamente, para compreender a pedagogia ignaciana. Exatamente, são magníficos, muito buenos. Então, o que estão fazendo eles? Estão recuperando a tradição, estão traindo de uma maneira suave, harmoniosa, inteligente, concatenável, não? O modo e ordem dos exercícios também, nós vamos aplicando quais são os momentos que são importantes, que são importantes de assegurar. A oração personal, a reflexão personal, a accountability, a manifestação, a puesta em comum com o orientador ou com o grupo. E a ordem que ele vai seguindo de tudo isso, adequado à sua estado, à sua situação, a flexibilidade. A flexibilidade. É que nós outros os exercícios estão mostrando precisamente como há essa conjunção de momentos de modo e de ordem. É decir, não são momentos que são estancos, não são compartimentalizados, não são yuxtapuestos, não? Então, eu creio que nós vamos aplicando a materialidade, o momento pedagógico que se requiere, com a flexibilidade que vem por el ordem, a maneira de ser aplicado, a dosificação com que vai ser aplicada. Eso es nuevo, esa conjunción de las dos vertientes, ¿verdad? No solamente una aislada de la otra. Hay siempre que pensar en la conjugación, Jorge, a mi modo de ver. No son como cosas. Primero vamos a pensar el modo y después vamos a pensar el orden. Los ejercicios vivimos juntos eso. Y eso que nos da una seguridad, una consistencia comprensiva, ¿no? Sí. Bueno, padre, tenemos otra mano levantada. Milena. Buenos días para todos. Mi nombre es Milena. Yo soy psicóloga del Colegio San Francisco Javier de Pasto y me siento muy complacida de estar en este momento escuchándolo, padre. Digamos que usted lo único que me reafirma es de lo que estoy convencida desde que hago parte de la compañía y es considerar la pedagogía como algo que se mantiene en los tiempos.
indiscutiblemente desde, digamos, desde las lecturas y a partir de, yo considero, escuchándolo también, que nunca vamos a estar lejanos de los tiempos, porque de alguna manera estamos vigentes entendiendo lo que usted dice, que la persona sigue siendo el centro. Y en la medida que la persona siga siendo el centro de nuestro objetivo, nuestro enfoque, pues de alguna manera vamos a ver que nos tenemos que estar transformando, tenemos que estar estudiando, tenemos que mantenernos no desde la visión estática, sino en esa visión continua de cambio, donde de alguna manera la persona es vista como esa que cambia de acuerdo a las experiencias que vive y a los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Entonces, definitivamente, yo pienso que es vigente, yo pienso que es flexible, yo pienso que, como usted dice, no se puede encasillar y decir, la puedo leer desde esta perspectiva, sino que tiene que ser leída como un todo, y nosotros trabajamos con eso, con personas, con seres humanos, y en esa medida nunca vamos a ser estáticos ni nunca vamos a estar totalmente, digamos que realizados desde esa perspectiva. Muchas gracias, Milena. Muy bien. Testimonio. Uma coisa que me preocupa muito em diversos colégios que he visitado, que a gente não ha sabido criar, institucionalizar la manera de los modos de protagonismo de los alumnos. No ha institucionalizado los modos de protagonismo de los alumnos. Es decir, en algunos sitios resulta como una afirmación retórica. Nuestros colegios son personalizados, el alumno es el centro. El Papa Francisco, de los 6 compromisos, son 6 compromisos que él pone, 6 o 7, son 6 o 7 compromisos que él pone para el Pacto Educativo Global. Él dice escuchar a los jóvenes, a las niñas, a las jóvenes, mujeres jóvenes sin duda, pero dice escuchar a los jóvenes. ¿Cuáles serían? Deberíamos formular indicadores para cobrarnos que tantos espaços, que tantos momentos, que tantas oportunidades estão institucionalizadas, não cedidas por generosidade de um diretor de turno, não, mas institucionalizadas como espaços de protagonismo do aluno, não? Esse é o desafio para nós outros, Milena, e para todos, não? Difícil porque é romper uma cultura também. Não estamos acostumbrados, nosso imaginário não entrou isso. Por eso decía, cambiar el chip mental y afectivo, ¿no? Padre, tenemos una última intervención. Julie. Buenos días para todos. Mi nombre es Julie Paola Durán. Soy la coordinadora académica de 6º, 7º y 8º en el Colegio San Pedro Claver, en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, padre, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que ha sido una mañana muy inspiradora para todos nosotros. Los textos que leímos en este módulo yo creo que a todos nos han fortalecido en nuestra misión. Y también quiero puntualizar, padre, en algo que usted nos ha abierto un poco la aclaración, como tú lo llamaste, que fue entre la diferencia entre enfoque personalizado y educación personalizada, que es uno de los grandes pues, inquietudes, ¿sí? Que muchas veces nosotros estamos como en esa necesidad de aclarar. Entonces, muchas gracias por esa aclaración, pero me surge una pregunta, entonces, a partir de esa diferencia, y es, ¿cómo podemos articular el enfoque personalizado con otros enfoques, por ejemplo, con el enfoque por competencias? Vamos a dar como una primera premisa. ¿Cómo ponemos o cómo dialogamos con estos dos enfoques para, pues, seguir trabajando en esa misión que tenemos y seguir como a la vanguardia en la educación? Gracias, Julie. Yo diría o seguinte, la competencia es una finalidad, es un objetivo. Nosotros queremos competentes, conscientes, compasivos, es el objetivo nuestro. Nosotros queremos la competencia, está inserido en el DNA de nuestra pedagogía ignaciana, ¿verdad? Ahí yo voy a buscar
buscar precisamente quais são as oportunidades de exercer essa competência. E vou definir também os indicadores se essa competência foi lograda, desenvolvida ou não. Então, eu creio que a educação personalizada são os 6 princípios. Pierre Ford definia muito bem o que é a educação personalizada. É um espírito e uns instrumentos de trabalho. É um espírito. O espírito, para mim, são os 6 princípios. Personalização, atividade, autonomia, atividade, criatividade, sociabilidade, transcendência. São os 6 princípios. Isso compõe esse foco forte que eu vou echar sobre todos os trabalhos que se realizam promovidos por la escuela, não? Agora, se eu vou ter trabalho em grupo, trabalho grupal desta maneira, de outra, isso já são modos de realizar. Mas a educação personalizada está assegurada por esses 6 princípios, não? Minha tese foi exatamente mostrar exatamente que os 6 princípios se integram com as 5 vivências do PPI. Esse foi todo o trabalho que eu tratei de mostrar. Bueno, padre Luis Fernando, pues yo creo que reiterar nuestra gratitud. Yo creo que no solo por este espacio que tuvimos, sino porque, como lo dijo el padre Rodolfo en su presentación, yo creo que usted en Latinoamérica es un referente para los que queremos conocer y comprender la pedagogía ignaciana. También es un referente para los que hemos bebido del personalismo, de la educación personalizada. Entonces, bueno, aprovechar la oportunidad de verdad de agradecerle todo su trabajo y toda su inspiración en la realización de nuestra misión, y esperamos seguirlo teniendo por estos lados, padre, que podamos convocarlo más seguido para que sigamos conversando. Muchas gracias. Graças, eu digo, com muita serenidade e com muita gratidão, muito a oportunidade, o interesse de tudo isso me ajuda, me enriquece muito, mais do que vocês supõem. Muchas gracias. Sí, padre, aprovecho en un minutico contarle, muy interesante las preguntas sobre el enfoque personalizado. Precisamente aquí en la red de colegios estamos haciendo una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo hoy el enfoque personalizado en nuestros colegios. Entonces puede ser que lo estemos buscando para que nos ayude a hacer esa reflexión. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes también. Buen día para todos. Bueno, padre, que esté muy bien. Bueno, y para terminar ya esta sesión, poder introducir hacer el último punto de nuestra agenda, que es introducir el módulo 2. Ya creo que con algunos de ustedes que han tenido dificultades para acceder a la plataforma con Valentina de EducAImagis hemos ido pues como atendiendo sus solicitudes y se han podido resolver. Recuerden que no es posible pasar al módulo 2 si ustedes no han terminado el módulo 1. Terminar el módulo 1 significa pues participar hacer sus participaciones en las bitácoras colectivas, en los foros y hacer la evaluación. La evaluación requiere un 75%, o sea que de las 4 preguntas, 3 sean correctas, si no les permite avanzar. Ya habilitamos con Valentina para que ustedes tengan varias oportunidades para hacerlo. Pues yo creo que más que pasar una evaluación, es una manera pues que nos propone EducAImagis, pero también es la posibilidad como de validar y que así como entendemos nosotros la evaluación formativa, pues que el de pronto no tener clara alguna pregunta, pues lo que implique es tratar de volver a ese lugar donde tal vez se pudo quedar el vacío o hay que retomar la información.
Y de esa evaluación recordarle pues que tal vez el punto más importante es el método NER, pues cuál es la novedad del módulo para mí, cuál es el énfasis y qué nuevas relaciones hago. Yo creo que pues eso no se puede calificar como bueno o como malo, como aprobé o reprobé. Yo creo que es el patrimonio que cada uno va dejando para sí mismo de lo que va generando el curso. El módulo 2 pues ya nos conecta, digamos que seguimos con este proceso histórico, ¿cierto? Creo que trabajamos el origen espiritual. Antes de entrar al módulo 2, Astrid tiene una pregunta de la plataforma. Sí, buenos días, Hubert. Hola, Astrid. Es que, bueno, yo realicé el quiz y me sale todavía que usted ya completó su quiz de la lección y que pronto será calificado. Entonces, no sé si, pues no entiendo eso, si todavía no ha sido calificado o fue que no lo pasé o bueno, ¿qué pasó? Ok, muchas gracias por la información. Yo te voy a pedir un favor, Astrid, así hemos procedido con algunos, y es si me puedes enviar ese pantallazo a mi correo y yo se lo envío a Valentina para que ella nos solucione el problema. Ok, ¿Listo? gracias. Julie. Discúlpame, Uber, a mí me sale exactamente lo mismo. Yo lo hice y dice pronto será calificado, pero no me sale nada más. Listo. Te Entonces, voy dando también el correo. con que, no, pero con que si Ah. les pasa lo mismo, María Isabel también, con que Astrid me mande el pantallazo, yo ya le digo a Valentina que a varios les está Ok. pasando Listo, lo mismo. listo. Para, Muchas gracias. y así nos ahorramos. Listo. Astrid, si me lo puedes enviar inmediatamente terminemos, yo me pongo en contacto con Valentina para que organicemos eso de una vez. Entonces, trabajamos ya en el módulo 1 el origen espiritual de nuestra propuesta pedagógica, la ratio studiorum. Vamos a dar un salto de casi 4 siglos, ¿cierto? Algunos de ustedes en su bitácora precisamente hacían alusión de cómo la ratio studiorum pues también fue al vaivén de la historia, de la supresión de la compañía, después de que la compañía se restaura, el intento de los jesuitas por volver a diseñar una ratio studiorum que se acomodara pues a los nuevos contextos, las dificultades que tuvieron. Y fue precisamente hasta la década del 70, después, digamos, de los vientos de renovación que trae el Concilio Vaticano, que el padre Arrupe empieza a hacer un llamado urgente al apostolado educativo de la Compañía de Jesús a que se renueve, que es necesario hacer una lectura de los tiempos, como varios de ustedes lo han dicho, eso no solo es un eslogan, pues eso implica hacer una lectura del contexto, mirar las necesidades y generar procesos de reflexión, de transformación y de darle estructura, digamos, a esas iniciativas de renovación. Entonces aquí vamos a hacer un viaje por los años 70 y 80 de nuestra propuesta educativa. En la primera semana les vamos a proponer, en la semana 3 ya de esta experiencia, un documento que para mí es muy importante, muy inspirador. De hecho, hoy sigue siendo vigente este documento en tanto que muchos de nosotros todavía, o en nuestros colegios todavía sigue vigente la frase de que formamos hombres y mujeres para los demás, ¿cierto? Y esa expresión fue el discurso que en el año 1973 el padre Arrupe le hizo a un grupo de egresados de nuestros colegios que se reunió en Europa. Ese discurso históricamente es muy importante porque el padre Arrupe, ustedes ya van a ver, hace un llamado de atención muy importante a la compañía. Es un discurso muy autocrítico con la misma compañía y con la propuesta educativa, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, el padre Arrupe le señala a la compañía, dice, si nosotros queremos formar hombres y mujeres capaces de transformar el mundo y de trabajar por la justicia, pues nos tenemos que preguntar si efectivamente lo estamos haciendo, si cuando vemos el mundo y cómo está funcionando el mundo,
y vemos precisamente que es injusto, entonces nos tenemos que preguntar qué tan eficaz está siendo nuestra propuesta educativa. Ese discurso no cayó bien y le trajo problemas al padre Pedro Arrupe, entonces cuando ustedes lo lean sepan que están leyendo pues no solo unas palabras, sino la vida misma de la iglesia y de la compañía y que se estaba poniendo en juego. El Papa Pablo VI tuvo que intervenir también con respecto a este discurso apoyando al padre Arrupe. Entonces es un discurso muy bello, además muy inspirador, o sea, como lectura espiritual inspiradora yo creo que es muy importante. Y el segundo documento que citó el padre Luis Fernando hace un rato y que él lo expresó como es el documento donde se refundan los colegios de la Compañía de Jesús, que fue en 1980, donde ya el padre Pedro Arrupe dice definitivamente hay que renovar esta propuesta educativa y precisamente a partir de ahí se nombra una comisión que piense cómo sería ese nuevo horizonte que tendría la compañía. Como lectura no obligatoria para la semana 3, tenemos precisamente otro texto del padre Luis Fernando Klein. Recuerden que esta lectura es complementaria, se llama La Pedagogía Ignaciana, de Pedro Arrupe, Arturo Sosa, y el padre Luis Fernando Klein hace ahí un recorrido de cuáles han sido los aportes de los padres generales desde Pedro Arrupe, que es el padre Pedro Arrupe, el padre Peter Hans Kolbenbach, el padre Adolfo Nicolás y ahora el padre Arturo Sosa. Entonces, creo que aquí también el padre Luis Fernando nos da una perspectiva histórica, digamos, de lo que han sido los últimos años de la propuesta educativa desde el padre Arrupe, desde el padre Pedro Arrupe. Pero los invito a que se sientan y gusten estos discursos del padre Pedro Arrupe, a los que ya llevamos muchos años. Yo creo que es volver a esa fuerza del padre Arrupe, llamando al trabajo por la justicia, y los que apenas están empezando, yo creo que este texto les permitirá comprender y conocer internamente muchos de los elementos que están descubriendo en nuestros colegios. Y en la semana 4, precisamente vamos a ver los resultados de esos llamados del padre Arrupe, ¿cierto? En el año 1986 sale el primer resultado del trabajo de esa comisión que se nombra. Ya está el padre Kolbenbach como padre general y sale el documento de características de la educación de la Compañía de Jesús en el año 1986. Y en el año 1993 sale como el documento complemento de ese primer documento de características. Muchos dijeron, las características de la educación nos ponen el horizonte inspirador. Necesitamos cómo concretar eso en la vida cotidiana de nuestros colegios en el aula de clase. Entonces se nombra otra comisión que saca este documento, Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico. Algunos jesuitas dicen que estos dos documentos se podrían llamar como la ratio studiorum contemporánea, es decir, como los dos documentos que dan los horizontes. Y algunos dicen que otro documento que vamos a leer más adelante, que es Colegios Jesuitas, una tradición viva para el siglo XXI, sería el otro documento que armaría, digamos, ese armazón. Estos dos documentos, sobre todo características de la educación de la compañía, es un poco extenso. Entonces, ojalá se puedan organizar estas 2 semanas para poderlos pues, sentir y gustar. Los que ya lo hemos leído muchas veces, pues ojalá lo leamos con deseos de cada vez hacer una lectura contemporánea hoy de ese texto. Y pues los que están llegando a nuestros colegios, pues de verdad un gesto de amor, un gesto de amor de ustedes hacia esta nueva propuesta que están conociendo es leer estos documentos. Yo creo que estamos en un módulo como muy clave y muy neurálgico. Ojalá pues lo puedan disfrutar. Ahí están los 2 foros. El primer foro es
si hoy el padre Arrupe estuviera, así como llamó la atención en la década de los 70, hoy qué llamados de atención nos haría el padre Arrupe hoy, ¿cierto? La segunda es cómo seguir incorporando y resignificando la dinámica que nos propone la pedagogía ignaciana, las 5 dimensiones de las que nos hablaba el padre Luis Fernando Klein: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Cómo seguir incorporando y resignificando esta dinámica pues en nuestros procesos. Yuri hizo una pregunta muy interesante ahora: ¿cómo incorporar eso? ¿Cómo poner en diálogo eso con otros enfoques o modelos que nos están llegando, como el enfoque de competencias, por ejemplo? Entonces, creo que ahí tenemos unos elementos de reflexión bien interesantes. Bueno, esa sería como la la propuesta para el módulo 2. Bueno, creo que ahí tenemos bastante para entretenernos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto que les acabo de presentar. Bueno, no sé si el padre Rodolfo tenga algo que decir. Creo que Hugo Nelson tuvo que salir a una reunión. No, yo creo que agradecerle la participación. Pues siempre fuimos casi 50 de 54. Aquí fue un buen número de participación y bueno, yo creo que va cogiendo muy buen ritmo y muy buena experiencia este saber y este conocimiento colectivo que al final nos va quedando a través de todas las reflexiones de todos. De verdad, muchas gracias por su participación activa y bueno, seguimos adelante. Es bueno ver caras conocidas en este espacio por ahí. Bueno, Javier en el chat, ahí les quedan unos minuticos, puso 2 enlaces a 2 de los documentos de los que nos habló el padre Luis Fernando Klein: el de cómo entiende Francisco la educación, y creo que el otro, un discurso del padre general en Brasil. Nos volvemos a encontrar el 29 de marzo y nos va a acompañar la señora Minerva Porcel, ya está confirmada, o sea, confirmó que va a estar con nosotros. Ella es la coordinadora pedagógica de EDUCSI, que es la red de colegios de la provincia de España, y nos va a hablar, su intervención se llama Aprender por reflexión, la pedagogía ignaciana hoy. Entonces, creo que algunos ya están familiarizados con este concepto de aprendizaje por refracción, que es una lectura contemporánea que hace el padre Gou, precisamente de ese documento que ustedes van a leer del año 1993, y que creo que ella pues, nos va a ayudar a hacer una lectura actual de esa propuesta de la compañía. Entonces, pues motivarlos, estamos pendientes, cualquier cosa, pues se contactan con nosotros. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones y feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Buen resto de día a todos. Gracias. Feliz día. Gracias. Feliz día para todos.